Mateo y Esteban estaban en una especie de batalla silenciosa, cada uno cargando el peso de sus mundos en sus espaldas. Los ojos de Mateo, brillantes a pesar de la adversidad, reflejaban una mezcla de curiosidad y compasión. Esteban, por su parte, estaba al borde del abismo. Sin embargo, en ese instante de conexión, algo inesperado interrumpió el aire pesado de la habitación. Un grito estruendoso proveniente de la calle resonó como un trueno. Los dos se giraron hacia la ventana, y el corazón de Mateo se detuvo por un segundo. Una multitud se agolpaba afuera, gritando nombres, abriendo espacio a un camión de la policía que se detuvo con un chirrido. Motivos de preocupación inmediatos asaltaron a Mateo. ¿Qué está pasando? Su voz apenas era un susurro, pero Esteban, que había transitado por las calles del poder y la opulencia sin mirar atrás, sintió una punzada de miedo que no había experimentado en años. La curiosidad lo llevó hacia la ventana, donde pudo ver pancartas ondean. En ese momento, un hombre con un megáfono se adelantó ante la multitud. «Queremos justicia, no más riqueza a costa de la vida de nuestros hijos». Las palabras resonaron como una campana de alarma. Era un activista conocido que había estado luchando contra el sistema que había mantenido a Esteban en la cúspide de un mundo apático. Ustedes, los ricos, han ignorado nuestro sufrimiento. Es hora de que lo enfrenten. Mateo sintió un nudo en el estómago. Esteban, por su parte, palideció. Su mundo de lujo se desmoronaba ante sus ojos. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Se dio cuenta de que esos gritos no eran solo un eco lejano. Estaban clamando por lo que él había considerado insignificante. La vida de Lucas, la vida de su hijo, ahora estaba unida al sufrimiento colectivo. Pero justo cuando el aire se llenaba de incertidumbre, un grito desgarrador cortó la confusión. Ellos tienen la cura. Los ricos han encerrado la medicina en sus turbios negocios. Las palabras del activista vibraron en los corazones de todos los presentes. ¿Quién era él para retar a un millonario? ¿Quién era él para exigir a Esteban lo que le pertenecía a la humanidad? Mateo sintió una ola de empatía crecer dentro de él, una chispa de solución. Si la salud de Lucas dependía de una cura que estaba lejos de su alcance, quizás había esperanzas en esa multitud. Pero Esteban, abrumado por la presión creciente, empezó a sudar. Recordó un oscuro secreto, algo que había mantenido encerrado bajo llave en su corazón. Una conexión que había olvidado, una decisión que había tomado. Yo sé dónde están», murmuró, casi inaudible. Mateo lo miró fijamente, los ojos del niño brillando con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Dónde está qué?», preguntó él, dejando entrever un destello de esperanza. Las medicinas que pueden ayudar a tu hermano», confesó Esteban, mientras la multitud afuera crecía más intensa. «Están en mi antiguo laboratorio, en el edificio abandonado que compré, pero nunca usé». Mateo no sabía si confiar en Esteban. Estaba incrédulo ante la revelación, pero también esperanzado. ¿Podría haber una salida a su miseria? Sin embargo, el caos en el exterior se intensificaba. La multitud exigía respuestas, y el miedo de Esteban comenzaba a transformarse en algo más que duda, en un deseo desesperado por redimirse, por dejar atrás su arrogancia. «Nadie puede saber lo que estoy a punto de hacer», dijo Esteban, mirando a Mateo, con un tono sombrío, «o estaré en problemas más grandes». Las puertas de su antiguo mundo se abrían, pero a un costo. Justo cuando pensaban en abandonar la casa y enfrentar el clamor de la multitud, un estruendo sordo resonó desde el edificio de Esteban. A los ojos de Mateo, la conexión entre ambos se volvió confusa, inquietante. «¿Qué fue eso?», preguntó, con el corazón latiendo como un tambor, llenándose de preguntas, de una creciente inquietud en su pecho. La vida de Esteban y Mateo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿qué secreto había en ese laboratorio? ¿Qué riesgos correrían por la respuesta que tanto anhelaban? La hora de decisión se acercaba, y con ella, un dilema que podría unirlos o separarlos para siempre. Mateo y Esteban estaban en un momento de tensión palpable, sumidos en la incertidumbre.
Los ecos de la multitud resonaban a través de la ventana, llenando el aire de gritos desesperados. Justo cuando el niño preguntó qué había sido ese estallido, el sonido se repitió, ahora más cerca. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Esteban se volvió hacia él, su rostro blanco como un lienzo, perdido entre la culpa y el miedo. «Debemos irnos, ahora», dijo Esteban. Su voz temblaba, pero la confusión de Mateo lo mantenía en su lugar. No tenía seguridad en los motivos de Esteban. La alusión a las medicinas lo encendía de esperanza, pero también de desconfianza. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Un grupo de personas irrumpe en la casa con un empujón. La puerta se abre de par en par, y la figura de un hombre enmarañado y sudoroso se asoma. Con un megáfono todavía en mano, grita: «Ustedes son la causa del sufrimiento. No se escapen de su culpa». Era un líder comunitario, alguien que había luchado por los derechos de su barrio, alguien que había visto el desprecio en los ojos de los ricos. Antes de que Mateo pudiera procesar la escena, comenzaron los empujones. Esteban se volvió hacia Mateo y en un susurro quebrado dijo: «Corre, llámalo ahora». Pero aquí había un giro dramático, uno inesperado. El activista, que apenas tenía un rostro conocido para Mateo, tiró con fuerza del brazo de Esteban y lo empujó hacia adelante. «Te encuentro aquí, Esteban. Personas como tú deben rendir cuentas. Estás acabado». El sudor frío de la angustia corría por la frente de Mateo, pero el impacto llegó cuando su mirada chocó con la de Esteban. En ese momento, una chispa de reconocimiento cruzó entre ellos. Mateo entendió. No era solo un millonario. Él había sido una de las piezas que había llevado a la ruina a tantas familias como la suya. Él había sido parte del problema. No te atrevas a hacerme esto», suplicó Esteban, en un instante volviéndose un niño asustado. Pero la multitud no se detendría. El hombre con el megáfono alzó una mano, señalando a Mateo. «Y tú, pequeño, tus esperanzas están a su merced. Tu hermano sufre por su avaricia. ¿Ya no ves?». Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que conocía de Esteban, el odio, el desprecio, se volvió confuso. Los rumores le decían una cosa, pero aquí había un ser humano. Allí estaba Esteban, temblando, hundido en su caos. Sin embargo, había una verdad dolorosa en el ambiente. Esteban no estaba allí solo por su hijo, sino que era un ladrón del bienestar de todos. Las palabras de la multitud se convirtieron en un eco en su cabeza. «Nos han robado. Justicia». Un puñetazo en el estómago. El clamor creció hasta convertirse en un grito ensordecedor. Entonces, de repente, el sonido de una sirena atravesó el aire, hirviendo la tensión. 2 patrullas de policías llegaron, las luces parpadeantes como ojos vigilantes, golpeando la escena con una luz atroz. El corazón de Mateo se detuvo. Pero justo en ese momento, una explosión resonó desde el edificio abandonado. Todo se sacudió. La multitud se volvió loco. La presión se disparó. «¿Qué fue eso?», gritó Mateo, con gritos de pánico a su alrededor. El caos estaba en su punto máximo. El activista también miró hacia atrás. «No podemos quedarnos aquí». Pero Esteban parecía paralizado. «Mi laboratorio, no puede ser». Y con esas palabras, todo lo que había creído de él se torció, se distorsionó. Mateo sintió una mezcla de ira y tristeza. Este hombre, el que supuestamente podía ayudar, tenía secretos aún más oscuros. En medio del terror, quedó una sola pregunta flotando en el aire. En ese laboratorio, ¿qué era lo que realmente se escondía? ¿Qué secretos devastadores podrían cambiarlo todo de nuevo? La vida de Esteban, su riqueza y la salud de Lucas dependían del impacto de esa explosión. ¿Realmente lo que había ahí podría salvar su hermano? Las llamas iluminaban la oscuridad mientras la multitud se dispersaba. Y en el crisol de incertidumbre, un nuevo viaje comenzaba. Las llamas danzaban en la distancia mientras la multitud se dispersaba. El caos había alcanzado su punto álgido y el corazón de Mateo latía, golpeando como un tambor descontrolado. ¿Qué había ocurrido dentro del laboratorio? La ansiedad lo consumía.
justo cuando pensaba que todo podía desmoronarse a su alrededor. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ah, el niño está dentro!». Un joven entre la multitud apuntaba hacia el edificio en llamas, sus ojos llenos de terror. La noticia se corrió como pólvora. Mateo sintió que el aire se le escapaba. Su mente no podía procesar lo que significaba eso. Esteban, paralizado por el horror, se volvió hacia la multitud que lo rodeaba. Su rostro, antes impasible, ahora reflejaba angustia. «No, no puede ser», balbuceó, como si un niño perdido en el fuego fuera el verdadero eco de su atroz pasado. Mateo, con el corazón apretado, buscó respuestas en la mirada de Esteban. «¿A qué niño se refiere?», preguntó, pero la multitud ya comenzaba a gritar su nombre. «Lucas, Lucas está dentro». La voz de Mateo se quebró, y el mundo alrededor se desvaneció en un oscuro torbellino. Sin pensarlo, el niño corrió hacia el edificio en llamas, empujado por la fuerza de su amor. Su hermano estaba en peligro. «Lucas, Lucas», llamaba, mientras el humo lo envolvía. Esteban, luego de un instante de parálisis, lo siguió, empujando a la multitud. «Detente, Mateo», gritó, pero el niño no escuchaba. Todo su ser estaba centrado en encontrar a su hermano. Salió corriendo, el calor del fuego lamiendo su piel, el humo penetrando en sus pulmones. Cruzó la puerta. El aire era denso y caliente. Las llamas se alzaban a su alrededor, pero el amor lo guiaba y no buscaría rendirse. «Lucas», gritó con desesperación, buscando a su hermano entre el caos humeante. Por un momento lo vio, una pequeña figura acurrucada en un rincón, con los ojos terriblemente abiertos. Lucas estaba allí, atrapado. El corazón de Mateo se detuvo. Sin pensar en el riesgo, corrió hacia él y lo tomó en sus brazos. El pequeño era todo lo que quería salvar. «Vamos, Lucas, debemos salir». Pero antes de que pudieran avanzar, un estruendo inédito hizo eco en el edificio. El suelo se tambaleó y un trozo del techo se desplomó justo en la puerta por donde habían entrado. Se sentía una losa de terror caer sobre ellos. Pero más allá de eso, algo en el ambiente cambió. Una sirena rompió la escena. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear desde el exterior. Pero no eran las luces de la policía, eran luces familiares. Mateo se volvió hacia la ventana y una imagen lo golpeó como un rayo. Allí, un vehículo blanco, un furgón repleto de medicamentos, estaba estacionado justo enfrente. Todo se congeló en su interior. Esteban lo vio también. Su rostro perdió el color. Las puertas del furgón se abrieron y un grupo de hombres y mujeres de bata blanca salió, alertados por el caos del entorno. Eran médicos, sí, pero también pistolas se asomaron en su cinto, seguros de que debían proteger su carga. Y fue entonces cuando la pieza se acomodó en su mente. «Lucas», murmuró Mateo, sacado de su trance. «Estos son los medicamentos, las reservas que tienen en el laboratorio». La lógica se despejaba y revelaba un doloroso secreto. Esteban no solo había ignorado la necesidad de su hermano y de muchos más. Había estado en connivencia con las mafias que vendían la vida, en lugar de regalarla. El tiempo se detuvo. Mateo sintió que el mundo se quebraba una vez más. Miró a Esteban, cuyos ojos despedían pura presión y culpa, y su ira comenzó a arder. Esteban había sido un ladrón, no solo de riqueza, sino de esperanza. Y ahora eso también se reflejaba en su propio hijo. Su mente colisionó con preguntas, cada una más devastadora que la anterior. «Salgan de ahí», gritó un agente, exigiendo que todos se retiraran. Mateo solo pudo pensar en una cosa: «No puedo dejar a Lucas aquí». La explosión en el edificio resonó una vez más, esta vez levantando una nube de escombros. La visión se oscureció. ¿Qué haría? Podía sentir a su hermano temblar en sus brazos, su inocencia arrasada por el miedo. Mientras la conexión entre Esteban y la vida de Mateo se desteñía en la distancia, el caos giraba firmemente. La irascibilidad de esa revelación genuina se cernió sobre ellos. Y en medio del griterío, el ruido de la explosión y el miedo palpable, Mateo se enfrentó a una pregunta imposible, que se alzaba sobre la confusión. ¿Podría un hombre que había creado tanto sufrimiento
¿Realmente ser la clave para salvar a quienes más amaba? La tensión creció y la vida de Lucas pendía de un hilo. La verdadera batalla entre la redención y el castigo estaba a punto de comenzar y los secretos enterrados estaban a punto de salir a la luz. Mateo y Esteban estaban atrapados en una vorágine de caos. El olor a humo llenaba sus pulmones y las llamas devoraban todo a su alrededor. El corazón de Mateo latía a 1000 por hora mientras sostenía a su hermano. Cada grito de la multitud afuera era como una puñalada en su pecho. Pero no era solo el fuego lo que los rodeaba. La realidad misma estaba a punto de dar un giro inesperado. «Lucas, salgamos de aquí», gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo de la destrucción. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Esteban tomó su brazo, sus ojos reflejando más que miedo. Había un resquicio de culpa en su mirada. «Yo tengo que salvar a mi hijo», dijo Esteban, apretando los dientes. En su voz había una desesperación cruda que resonó en Mateo. Pero en ese instante, una explosión aún más poderosa sonó desde el piso superior. Un eco sordo. El suelo tembló y una lluvia de escombros cayó, separando a Mateo de su hermano. «¡No!», gritó, extendiendo la mano hacia Lucas, que estaba atrapado en un rincón. La distancia parecía un océano. Los recuerdos de momentos felices con su hermano pasaban por su mente como imágenes desvaneciéndose. Pero había algo más, algo que le hizo detenerse. La figura de Esteban empezó a moverse. Con un empujón, Esteban se adelantó hacia el fuego, sus pasos determinados. «Voy por él», rugió, y en un segundo, Mateo vio a Esteban convertirse en algo que no esperaba. La desesperación de un padre, sí, pero también algo más. Algo oscuro empezaba a emerger. «No, no te acerques más», gritó Mateo. Pero fue demasiado tarde. Esteban desapareció en las llamas. Mateo se quedó paralizado. En su mente todo se desmoronaba. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Por qué se sentía una mezcla extraña de esperanza y miedo? Mientras la visión del fuego consumía a Esteban, una sombra apareció detrás de Mateo. Era el hombre del megáfono, el líder comunitario. «Vámonos ahora mismo», gritó, arrastrando a Mateo hacia la puerta de salida. Pero en ese instante la explosión resonó una vez más. La puerta colapsó y copos de ceniza caían como nieve oscura. Incapaz de moverse, Mateo giró la cabeza y entonces lo vio. Era Lucas, el pequeño atrapado en llamas. Con sus manos extendidas, los ojos llenos de terror, gritaba por ayuda. Mateo sintió un nudo en la garganta. El miedo crecía como una bestia. «¡Lucas!», gritó, intentando liberarse del agarre del activista. «¡Déjame ir!». «No puedes, no hay tiempo», respondió el hombre, pero en su intento de arrastrarlo hacia la seguridad, el rescate no se sentía como una victoria. Después de todo, la lucha nunca había sido solo por la vida de ellos, sino por la verdad oculta que estaba comenzando a surgir entre ellos. Justo cuando parecía que se despedirían de todo, un grito cortante sacudió el aire. «¡Espera! ¡Espera!». Una voz familiar emergió entre las llamas. Era Esteban, había vuelto, pero no estaba solo. Lo seguía un grupo de hombres con bata. Pero esta vez, la tensión era palpable y la confusión aún mayor. Yo sabía que vendrían. Lo tengo», dijo Esteban, mientras sus ojos buscaban desesperadamente a su hijo. Mateo parpadeó. ¿Qué estaba sosteniendo? En su mano había una pequeña caja con una inscrita que brillaba bajo la luz de las llamas. «Es la cura, Mateo, la cura que tu hermano necesita». «Pero hay más», dijo Esteban, mientras en su rostro se dibujaba la traición de un secreto. «¿Qué más?», preguntó Mateo, sintiendo que el aliento le faltaba. «Lucas, no solo es tu hermano, él también es mi hijo», confesó Esteban, de un modo desgarrador. La revelación cayó como un rayo sobre Mateo. Su mente no podía procesar. Todo lo que sabía se desdibujaba. «¿Qué dices?». La confusión lo golpeó con fuerza. «¿Cómo es posible? Las máquinas, el laboratorio, todo lo que he hecho fue para proteger su vida, la vida de ambos. No sabía que eras tú». Mateo se sintió traicionado. La culpa en el rostro de Esteban se transformó en desesperación a medida que el fuego avanzaba. «Salgan de aquí, lo tenemos que hacer ahora»,
Las voces de la multitud comenzaron a llegar, interrumpiendo la confrontación. La angustia de Mateo se apoderó de él. ¿Realmente podría confiar en el hombre que había sido su enemigo? Pero el humo era espeso, y el tiempo se agotaba. El camino estaba lleno de llamas y gritos. Ahora él debía elegir: ¿salvar a su hermano o escuchar a Esteban, ese mismo hombre que una vez los había menospreciado? La vida de Lucas pendía de un hilo, y la dolorosa revelación pesaba en su corazón como una piedra. Mateo se sintió robado de su vida, de su historia, y ahora, al borde de la vida y la muerte, se enfrentaba a la verdad más devastadora de todas. ¿Qué camino tomaría? ¿Acaso podría haber una oportunidad para perdonar y unir fuerzas, o el pasado de odio prevalecería? En un instante todo cambió, y el futuro quedó colgando de un hilo. Mateo y Esteban estaban atrapados en una vorágine de caos, el olor a humo llenando sus pulmones y las llamas devorando todo a su alrededor. «Lucas, debemos salir», gritó Mateo, cada palabra pesando en su garganta. Pero en ese instante el suelo tembló de nuevo bajo ellos, como si el fuego quisiera devorarlos en un solo bocado. Esteban, todavía sosteniendo la caja con los medicamentos, parecía más pálido que nunca. «Yo lo haré. No dejaré que mi hijo sufra más». Su voz temblaba, pero había una convicción en sus ojos. De pronto, escucharon un estruendo desgarrador proveniente del piso superior, un sonido que resonaba en sus mentes como un eco ominoso. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir ahora», gritó el activista, tirando del brazo de Mateo. Pero el niño, en estado de shock, no podía apartar la mirada de Esteban. Sabía que tenía que irse, pero no podía dejar a su hermano. «Lucas». La angustia llenaba su ser. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. «¡El niño! ¡El niño está dentro!». Mateo se volvió y sus ojos se encontraron con los de Esteban. La confusión y el terror se entrelazaron dentro de él. «¿Qué niño está dentro?», preguntó, su voz temblando. Las palabras se extendieron como fuego en la multitud. «Lucas, su hermano, está atrapado». Murmullos comenzaron a elevarse en la multitud asustada. El temor se apoderó de Mateo. Su corazón latía como un tambor desbocado. Sin pensarlo, corrió hacia el interior del edificio. La adrenalina le empujaba a actuar. El fuego danzaba a su alrededor, y cada paso era un reto. «¡Lucas!», gritó, moviéndose entre llamas que parecían querer engullirlo. Pero entonces, el laberinto de paredes ardientes amplió la distancia entre ellos. De pronto, más explosiones retumbaron y el edificio comenzó a crujir. Mateo retrocedió un momento. Fue ahí cuando una tremenda sombra se movió detrás de él. Un hombre con un traje oscuro, un rostro familiar rodeado de caos, apareció. El mismo hombre del megáfono, el activista que había defendido al barrio. «Tienes que salir, niño». «No puedo dejar a Lucas», gritó Mateo, mientras los recuerdos de su hermano llenaban su mente, sus risas y juegos, todo lo que aún quería vivir. Pero en ese instante, Esteban irrumpió como un rayo. «Lo tengo, aquí está Lucas». Su voz resonó entre el rugir del incendio. Mateo volvió la mirada y vio a Esteban empujando a un pequeño Lucas hacia la salida, sus ojos llenos de lágrimas, su camiseta negra ennegrecida. Pero en el segundo en que Lucas estaba por cruzar la puerta, el techo comenzó a desplomarse. Mateo sintió que el tiempo se detenía. «¡No!», gritó Esteban mientras trataba de salvar a su hijo. Pero entonces, en el momento más inesperado, una figura apareció justo en la entrada del edificio. Era la madre de Mateo, su rostro cubierto de angustia, pero la determinación brillando en sus ojos. «Mateo». «Esteban, salgan de ahí», gritó, corriendo hacia el peligro. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la situación se tornó trágica. La explosión en el piso superior finalmente cedió, y el suelo bajo sus pies comenzó a romperse. En un instante desgarrador, una viga cayó, atrapando a Lucas y a Esteban. Mateo sintió un dolor desgarrador en su pecho. «¡No, por favor!», gritó. Con lágrimas corriendo por su rostro, se abalanzó hacia ellos, pero el caos era demasiado. Esteban miró a Mateo con una mezcla de pena y gratitud. «Cuida de él», susurró antes de que la oscuridad se tragara a ambos.
El grito de Mateo se elevó como un lamento. Entonces, en medio del estruendo y las llamas, vio la verdad destaparse como un velo. «Lucas, no, es tu hijo también, Mateo», clamó su madre, su voz retumbando en su mente. «Eres un niño especial, tus lazos son más fuertes de lo que piensas». Las palabras de su madre atravesaron su ser, tan intensas como el fuego a su alrededor. Mateo se encontró en un abismo profundo, un enigma que lo desbordaba. La revelación caía sobre él, erosionando toda su realidad. Podía sentir cómo las llamas comenzaban a consumir sus recuerdos, pero ¿cómo era posible? Mientras la multitud afuera gritaba por justicia, el verdadero caos se manifestaba en el interior. Con un último esfuerzo, Mateo extendió la mano. «Lucas». El fuego lo envolvía, pero un grito lo detuvo en seco. «Mateo, baja». La voz de su madre resonó nuevamente, profundizando la confusión en él. La verdad se configuraba como un rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma. Mientras las llamas devoraban, Mateo sintió que la vida de todos pendía de un hilo, y en un instante crucial debió decidir. ¿Volvería atrás para proteger a su hermano o se adentraría en la verdad dolorosa que lo unía a Esteban y a Lucas? Una explosión final resonó, y el tiempo se detuvo. La oscuridad creció, y Mateo sintió que todo se desvanecía. En un suspiro, el universo parecía gritar, dejando solo una pregunta suspendida en el aire. Cuando todo termine, ¿quién realmente era y qué sacrificios haría por el amor que creía conocer? Mateo sintió que el tiempo se detenía. La explosión resonó a su alrededor, pero su mente se atascó en la revelación. Lucas, su hermano, el niño al que había jurado proteger, y Esteban, el hombre que había buscado despreciar su existencia, ahora compartían un destino trágico. Mientras el fuego brillaba a su alrededor, una nueva verdad emergió en la mente de Mateo, como un destello de luz en la oscuridad. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, una sombra se deslizó junto a él, robándoselo todo. «El destino no es tan ciego como crees», murmuró la voz del activista, que había estado en la escena. Mateo giró la cabeza confuso y vio la mirada intensa del hombre. Algo en sus ojos parecía saber más de lo que estaba sucediendo. «No hay tiempo que perder. Sálvate y échale una mano a tus hermanos». Mateo sintió una presión en el pecho, un eco alarmante de los momentos cruciales que se aproximaban. «¿Qué hermano? ¿Estás hablando de Lucas?». Su cuerpo temblaba. La idea de dejar atrás a su hermano lo horrorizaba. Pero en ese instante, el aire caliente le dio un golpe en la cara. La explosión había desatado una nube espesa de humo, oscureciendo el camino de salida. Con cada respiración, sentía que el miedo lo aplastaba. Entonces un grito desgarrador, el llanto inconfundible de Lucas, resonó dentro del edificio en llamas. Sin pensar, Mateo se lanzó nuevamente hacia el interior. La adrenalina lo empujaba a desafiar al destino. «Lucas, voy». Pero justo cuando cruzó el umbral, el mundo se volvió caos. Estaba claro que algo más estaba en juego. La sombra se deslizó detrás de él nuevamente. «No vayas, no entiendes», rugió el activista, extendiendo una mano. El sudor corría por su frente, mientras dentro del fuego una figura emergía tras de Mateo. Esteban regresaba, temblando pero decidido. «No es lo que parece, Mateo. Te lo juro, todo esto». Las palabras de Esteban parecían profundizar la confusión, pero en un instante la habitación se iluminó con un resplandor ardiente y un grito asustado escapó de la multitud afuera. Mateo dio un paso atrás. «No tienes que salvarme, Esteban. Solo saca a Lucas. Él lo necesita más». Pero, en vez de eso, el hombre se erguía, la caja de medicamentos brillando en su mano. «Lucas no es solo tu hermano. Hay algo que tú no sabes», murmuró Esteban mientras el fuego crepitaba a su alrededor, llenando la habitación de zumbidos y ecos. En ese momento, ambos hombres fueron interrumpidos por un fuerte estruendo en el piso superior. Antes de que Mateo pudiera comprender, el activista gritó: «Están en peligro. Están en peligro todos». Las palabras le pasaron como una descarga eléctrica. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién está en peligro?».
La confusión se tornó angustia. El activista extendió su mano y reveló un pequeño dispositivo que había sacado de su bolsillo. La pantalla parpadeó, mostrando un mapa con puntos parpadeantes. Es una trampa. No están solos. Han venido por ustedes. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? No entendía. El hombre parecía saber algo más, un secreto oscuro que lo hundía en un abismo. Todo esto es un juego. Esteban, tú has sido parte de algo más grande. El laboratorio, los medicamentos, no son lo que creías. Ellos tienen un plan para borrar a todos, incluyendo a tus hijos. Las palabras del activista resonaron con un eco aterrador. Las luces rojas de las patrullas parpadeaban afuera. Las puertas de la casa comenzaron a abrirse, pero en ese instante, una figura oscura apareció en la entrada. Era un hombre con una máscara, sosteniendo un arma. Mateo sintió el frío helado recorrer su espalda. No hay nada que puedan hacer. Entreguen lo que tienen. Una amenaza aterradora. La vida de Lucas colgando de un hilo, mientras el activista intentaba aguantar la entrada. Entonces, Esteban, sin dudar, se interpuso en su camino, apuntando con desesperación. Auma, te atrevas a tocar a mi hijo. Todo habría cambiado. La revelación de que había algo más en juego, que la simple vida de los hermanos, se convirtió en un torrente de miedo y agonía. Las llamas ya no eran solo fuego. Eran un símbolo de la traición y el conflicto que se cernían sobre ellos. Mateo respiró entrecortado. Esto no puede estar pasando. Su mente giraba. Sus instintos luchaban entre el deseo de salvar a su hermano o confiar en Esteban. Pero la pregunta se mantenía ahí flotante. ¿Era realmente un aliado o era un ladrón en la vida de todos? La oscuridad del laberinto en que se habían sumergido amenazaba con consumirlos. ¿Podrían todos salir con vida? La vida de Lucas, los secretos de Esteban y las sombras del activista se convertían en un entramado mortal. Cada segundo contaba, y más que nunca, Mateo debía decidir a quién realmente podía confiar. El aire se llenó de pánico. El activista hizo un gesto y la multitud se agitó. Las sirenas resonaban, el fuego devoraba el laboratorio abandonado, y los gritos de Lucas aún retumbaban en la mente de Mateo. Viendo a Esteban delante de él, con el rostro brotando sudor y brillante por el agotamiento, Mateo sintió una mezcla de desesperación y angustia. La confusión le nublaba la mente. «No hay tiempo, tienes que salir de aquí», le gritó el activista. Pero Esteban parecía incapaz de moverse. Mateo lo miraba, y en sus ojos se reflejaba el caos, pero también algo más profundo, un miedo aterrador. Era más que pánico, era la culpa. Pero culpa, ¿por qué? «¡Mateo! ¡Allá!», gritó una voz. Era su madre luchando por abrirse paso. Pero cuando Mateo giró la vista, la escena se tornó surrealista. Entre las llamas y el pánico, vio a alguien en las sombras que lo observaba fijamente. Su corazón se detuvo al reconocer el rostro. Era alguien de su pasado, alguien que había olvidado. La figura emergió. Era un viejo amigo, Nicolás, un chico del barrio que había desaparecido hace años. Uno de los muchos que cayeron en el olvido. «Nadie puede escapar de esto. Están aquí», murmuró Nicolás, mientras el horror llenaba sus ojos. Las palabras de Nicolás colisionaron con la mente de Mateo como un rayo. La tensión aumentó. ¿Qué quería decir con «están aquí»? Pestañeó y entonces lo vio. Detrás de Nicolás emergían varias figuras, manifestaciones de sus peores pesadillas, rostros del pasado. Cada uno con sus propios secretos, cada uno con historias no contadas. «¿Nicolás? Es imposible. ¿Estás aquí? ¿Cómo?», balbuceó Mateo, sintiendo que un vacío se formaba en su estómago. Pero Nicolás no tenía tiempo para explicaciones. Su mirada era intensa y profundamente alarmada. «Mateo, esto va más allá de lo que imaginas. Ellos vienen por todos. Tu hermano. La cura no está como piensas. Todo esto es un juego de ellos. Ellos no quieren que sepas», gritó Nicolás señalando hacia la oscuridad creciente.
Mateo se sintió como si la tierra se desmoronara a su alrededor. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Lucas necesita ese medicamento. Su voz resonó llena de angustia, pero en su interior comenzaba a formarse un nudo de comprensión. El aire estaba cargado de secretos, de información vital y oculta. ¿Qué estaba ocultando Esteban? Las medicinas no son solo para él. Hay más en juego. Son el centro de un experimento. Nicolás estaba cada vez más agitado. Con un movimiento brusco, se volvió hacia Esteban, cuya cara palidecía con cada palabra. Tu familia ha estado involucrada en algo mucho más grande, Esteban. Las personas no son más que piezas en un tablero. Crack. El sonido de una explosión llegó desde el piso superior como un eco de alerta. El techo tembló nuevamente. Mateo sintió que el destino de su hermano lo estaba atrapando en un juego del que no podía escapar. No podemos quedarnos aquí, dijo Mateo, mientras la realidad comenzaba a cristalizarse. Pero Nicolás lo interrumpió. Escucha, no somos los únicos atrapados en este laberinto. Hay gente afuera que necesita saber la verdad. Tienes que salir, Mateo. Salvar a Lucas podría ser lo que todos necesitamos. Su voz era ahora urgencia pura. Las palabras de Nicolás resonaban en su mente con una claridad desgarradora. En ese momento, el espacio que ocupaban se comprimió y el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. Mateo tuvo que elegir y tenía que hacerlo rápido. Esteban, sumido en su propia culpa, lo miraba con un aire de desesperación que no podía ignorar. Cuando la nube de polvo y el humo comenzaron a envolverlos, Mateo parecía estar a punto de decidir. Una luz brillante apareció detrás de Nicolás, y antes de que Mateo pudiera reaccionar, una figura con un uniforme negro, armado y decidido, atravesó la entrada como un rayo. «No hay salida. Dejen todo y ríndanse». La confusión se desbordó y todo se convirtió en un eco de gritos, miedo y sombras. En un instante, una explosión en el último piso resonó y el suelo tembló. El tiempo se detuvo. Con un último vistazo a Esteban y Nicolás, Mateo supo que algo más profundo que él mismo estaba en juego. Su corazón se detuvo cuando comprendió que la realidad en la que había crecido había sido una ilusión, un espejo que reflejaba solo parte de lo que era su vida. Quién era realmente y lo que significaba ser parte de esta historia ahora pendía de un hilo. Mientras los escombros caían y el peligro se materializaba en forma de fuego y sombras, una pregunta se posó entre sus pensamientos. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? ¿Qué sacrificios haría en el camino? Con el rugido de las llamas resonando en su espalda, Mateo hizo su elección, corriendo hacia la verdad. Y así, dejó atrás a Esteban, a los secretos, a Lucas, y se sumergió en la oscuridad de lo desconocido. Mateo sintió que el tiempo se detenía. La explosión resonó a su alrededor, pero su mente se atascó en la revelación. Lucas, su hermano, el niño al que había jurado proteger, y Esteban, el hombre que había buscado despreciar su existencia, ahora compartían un destino trágico. Mientras el fuego brillaba a su alrededor, una nueva verdad emergió en la mente de Mateo, como un destello de luz en la oscuridad. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, una sombra se deslizó junto a él, robándoselo todo. «Mateo». Una voz familiar emergió del caos. Era Nicolás, un viejo amigo que había desaparecido hace años. Alguien a quien Mateo ya había creído perdido para siempre. Pero su expresión era de puro terror. «Ellos vienen. No hay tiempo. Tú debes irte». Las palabras resonaron en el interior de Mateo como un eco de advertencia. «¿Quiénes vienen? ¿Qué está pasando, Nicolás?». Pero la respuesta se quedó atrapada en el aire, la atmósfera cargada de humo y miedo. «¡Ellos!». Nicolás apuntó hacia la entrada, donde las sombras comenzaban a moverse, figuras enmascaradas, armadas, que emergían como un grupo espectral. «Son parte de lo que tú no sabes. Están aquí para asegurarse de que no te vayas. Tienes que salvar a tu hermano». Mateo sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. «¡Lucas!», gritó, la desesperación haciendo eco en su pecho. No podía dejarlo atrás, pero el caos aumentaba. El rugido de las llamas se intensificó
llenando el aire con un olor a ceniza y desesperanza. «Ellos saben lo que eres», continuó Nicolás, angustiado. «Tu sangre viene de una línea cuyo legado es mucho más grande de lo que imaginabas. Lucas no es solo tu hermano. Hay algo más dentro de él, una conexión que no entiendes». Las palabras de Nicolás reverberaban en la mente de Mateo como un ritual sagrado. ¿Qué estaba diciendo? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la puerta del edificio se abrió de golpe y una figura oscura apareció. Era Esteban, con un rayo de luz detrás de él, iluminando su rostro lleno de confusión y desesperación. En sus brazos sostenía una caja. «¡Déjenlo!», gritó, empujando a un lado a Nicolás. Pero Mateo no podía dejarse llevar por la mezcla de sentimientos. Su odio hacia Esteban se ahogaba en un mar de revelaciones. «Mateo, entiende, todo esto es por Lucas. La cura que necesitaba viene de este laboratorio». Esteban estaba fuera de sí. Sus palabras se caían de su boca con una urgencia casi desesperada. «Hay algo que necesitas saber. ¿Lucas no es solo tu hermano?». De pronto, el tiempo volvió a detenerse. La revelación cayó como un peso abrumador. Las miradas se encontraron. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en algo que Mateo no podría soportar. «¿Qué estás diciendo?», se atrevió a preguntar. Su voz temblaba de temor. «Lucas es tu hermano, pero también es un experimento, un proyecto, un intento de crear algo más grande que nosotros. Tu familia ha estado detrás de esto todo el tiempo». Esteban gritó. Sus manos temblorosas sostenían la caja como si fuera el último bastión de su redención. Mateo sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído se desvaneció en vapor. «Esto no puede ser cierto». Las lágrimas brotaron de sus ojos. En ese momento, un estallido resonó y el techo comenzó a desplomarse. La vida que había conocido pugnaba por colapsar, llevándose consigo toda esperanza. Nicolás retumbó con un grito. «No hay tiempo. Tú debes decidir, Mateo. ¿Vas a salvar a tu hermano o quedarte atrapado en este lío?». Todo se volvió un caos a su alrededor. Las sombras de los enmascarados se acercaban y el fuego comenzaba a engullir todo. Con un último vistazo a Esteban y a Nicolás, Mateo sabía que algo más profundo que él mismo estaba en juego. La vida de su hermano, el odio por el hombre que arruinó su infancia, todo pendía de un hilo. Y cuando Mateo finalmente tomó la decisión de arriesgarlo todo, sintió un zumbido en su pecho. Pero justo entonces, un grito desgarrador cortó el aire. No, era Lucas. La tensión en el ambiente se detuvo, pero el eco del grito que resonaba en su corazón lo detuvo en seco. La verdad de lo que decida Mateo estaba en juego, y una fragmentación de secretos inconfesables giraba a su alrededor. A medida que el fuego consumía la sala, el rostro de Esteban se tornó sombrío, y la conexión de su hermano, del hombre que buscó despreciar, se hizo más real que nunca. «No puedo, en este juego de locura, salvarte significaría perdernos a todos». Las palabras de Mateo se desvanecieron entre el humo y el caos. ¿Qué pasaría con ellos ahora? ¿Qué impacto tendría esa revelación en las vidas entrelazadas de Esteban y Mateo? La pregunta flotaba en el aire, dejando a Mateo atrapado entre el fuego y la verdad. Mateo sintió que el tiempo se detenía. La explosión resonó a su alrededor, pero su mente se atascó en la revelación. Lucas, su hermano, el niño al que había jurado proteger, y Esteban, el hombre que había buscado despreciar su existencia, ahora compartían un destino trágico. Mientras el fuego brillaba a su alrededor, una nueva verdad emergió en la mente de Mateo, como un destello de luz en la oscuridad. «Lucas es tu hermano, pero también es un experimento». Las palabras de Esteban se resonaron en su mente, obligando a toda su realidad a hacer clic. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la sombra de Nicolás se movió junto a él. «Mateo, tenemos que salir ahora», grita, su voz retumbando con urgencia. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador rasgó el aire. «Mateo». Era Lucas. Su voz era pura angustia. El eco, como un golpe a su pecho, lo empujó hacia adelante. «Lucas», gritó mirando alrededor con desesperación. Todo a su alrededor estaba en llamas.
y la visión de su hermano confundido y asustado lo paralizaba. «Quítate de en medio». Esteban empujó hacia adelante, la caja en sus manos, brillando amenazadoramente entre las llamas. «Esto puede salvar a todos nosotros». Pero justo cuando Mateo extendió la mano hacia Lucas, un nuevo estruendo resonó. Era el sonido de un vehículo, pero no era cualquier vehículo, un camión de la policía. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», gritó un oficial, y en ese momento el miedo lo llevó a actuar. Sin pensar, tomó a Lucas de la mano y tiró de él hacia la salida, pero la forma en que el oficial empujó a Esteban lo hizo tropezar. Una escena caótica se desarrolló. Las figuras enmascaradas se removían afuera, los gritos resonaban. En ese momento, Mateo vio a su hermano, su pequeño rostro empapado en sudor, atrapado entre Esteban y la multitud. Hasta que de repente, se oyó un estruendo ensordecedor que hizo eco en toda la calle. El edificio comenzó a sacudirse. «Mateo», Lucas gritó como si cada palabra fuera una explosión por sí sola. «¡Ayúdame!». Fue entonces que todo dio un giro devastador. Al mirar atrás, un destello brillante iluminó la noche y el mundo se volvió blanco. La figura de Esteban, antes segura, se desvaneció en una nube de humo. La caja que había sostenido se rompió y de ella emergieron frascos, caer por el suelo, explotando en pedazos que estallaron como fuegos artificiales. La multitud gritaba y de entre los escombros surgió un fogonazo, presentado como una blusa brillosa en el fuego. Mateo la reconoció. Nicolás, pero lo que salió de su boca fue un grito. Él no es quien crees que es. Toda la realidad se congeló por un momento. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué? Ahora las luces de la policía revelaron un juego mucho más grande. Nicolás, empujado por la misma fuerza que había intentado escapar, reveló su verdadero rostro, uno que nunca había querido mostrar. «Lo siento, Mateo. Necesitaba proteger a Lucas. Necesitábamos hacer esto antes de que ellos nos atraparan». El silencio ensordecedor fue súbito, solo roto por el crujido del fuego. Mateo sintió que el suelo se desmoronaba. «Proteger, ¿de qué estás hablando?». Pero la respuesta no llegó. Fue reemplazada por un golpe, un empujón repentino hacia el cielo. La caja, ahora envuelta en llamas, reveló su contenido: un conjunto de cartas, documentos y fotos. Fotos de Mateo cuando era más pequeño, de Lucas, incluso imágenes de su madre. Eran parte de un plan, un proyecto desde siempre. No somos solo una familia, somos la punta de un iceberg de conspiración. Nicolás gritó, pero sus palabras fueron entrecortadas por el miedo. Mateo se tambaleó. Esa revelación lo atravesó como un rayo. Todo lo que había creído, todo lo que había aceptado como su vida, se desmoronaba. «No, ¿eres parte de esto? ¿Tú?». Con el caos aumentando, la tristeza y la confusión se hicieron un nudo en su pecho. «No me dejes, Lucas». Mateo sintió la mano de su hermano temblando. «¿Qué vamos a hacer ahora?». «Lucas no es un experimento», gritó. Mientras el fuego iluminaba la oscuridad y los gritos resonaban más acordes en su mente, se dio cuenta de que estaban atrapados entre secretos devastadores y la verdad dolorosa. ¿Quiénes eran realmente y qué significaba todo esto? Las llamas rugían alrededor de ellos. La mirada dolida de Esteban se volvió sollozo de impotencia. Mateo supo que algo mayor estaba en juego, algo que podría destruirlos a todos. La multitud se dispersaba, la verdad oscura comenzaba a revelarse. Y ahora, lo único que podía hacer era correr hacia el caos, hacia lo desconocido, sin saber si la vida que dejaba atrás merecía ser salvada.